Este es el espacio en donde se comparte la pasión por la investigación clínica. Esto es APEIC, el podcast. Los comentarios y opiniones expresados en este podcast, ya sea por el conductor o por nuestros invitados, son de exclusiva responsabilidad de quien los emite y no necesariamente representan la postura de APEIC o de las organizaciones donde nuestros invitados trabajen. Sean bienvenidos a otro episodio de APEIC, el podcast, y el día de hoy me encuentro con Víctor Arroyo, quien es director clínico asociado en PPD Part of Thermo Fisher Scientific. Víctor, para mí es un gusto tenerte aquí en APEIC, el podcast. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Diego, muchas gracias por la invitación. No, para nosotros es un gusto tenerte aquí, Víctor. Ya estábamos platicando antes aquí de empezar a grabar, que ya habíamos tenido el gusto de conocernos en el evento pasado de APEIC, Researchland, de la primera edición, ahí donde estuviste, si no me equivoco, de moderador de una mesa. Entonces, correcto, de una mesa de trabajo. Esta oportunidad. Ajá, justamente. También lo curioso de esta mesa, que me acuerdo muy bien, es que era la única persona que estaba de manera presencial. Entonces estabas ahí en la mesa y todos los demás en las pantallas de manera virtual. Entonces fue un foro muy interesante, ¿no? Muy del siglo XXI, post-pandemia. Sí, así es. Una participación híbrida, como le llamamos ahora, ¿no? Tenemos la convivencia de las plataformas electrónicas que nos permiten comunicarnos con gente que no está físicamente con nosotros y al mismo tiempo los que sí podíamos estar de manera presencial, ¿no? Y eso nos permite comunicarnos de manera, pues diría, más efectiva y tener un mayor alcance para todos aquellos que no pueden asistir de manera física. Sí, claro, y es parte de esta ya nueva normalidad y ya la nueva normalidad de lo que vivimos después de la pandemia. Pues Víctor, mira, vamos a platicar acerca de ti. A mí me interesa mucho este tema que hoy vamos a tocar. Parte de este mito, ¿no? que ronda no solamente la investigación clínica, sino como que a todas las carreras profesionales, que es que si tú entras a la industria o a una empresa, tienes que fijarte en una sola área, porque de caso contrario estarías como que dañando tu carrera, ¿no? No tienes que andar brincando de un lado a otro. Y Víctor es un caso interesante porque él ha tenido la oportunidad de desempeñarse en múltiples áreas y pues le ha ido bastante bien, ¿no? Entonces, Víctor, antes de pasar con ese tema, háblanos acerca de ti. ¿Quién eres? ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gustó? ¿Y cómo fue que llegaste al mundo de la investigación clínica y pues encontraste que era lo que más te gustaba en esta área, ¿no? Desempeñarte, tu carrera profesional. Claro que sí, Diego. Pues mira, yo cuando era estudiante de preparatoria siempre tuve la idea de estudiar medicina, ¿no? Mi papá era médico y de ahí surgió un poco este interés por el área de las ciencias biológicas. Sin embargo, ya cuando tienes que tomar la decisión realmente a una edad muy temprana para decir lo que vas a dedicarte al resto de tu vida, es difícil decir, no, esto creo que no es lo que quería. Y decidí estudiar química. Entré a la Facultad de Química de la UNAM, en la carrera de química como tal. Me gustó muchísimo, fue una experiencia muy enriquecedora. Siempre me preguntan si tuvieras la oportunidad de volver a estudiar, ¿qué volverías a estudiar? Siempre digo que química porque me parece que da explicación al origen de muchas cosas y por eso es que me gusta tanto esa carrera. Una vez que la concluí, decidí hacer la maestría en ciencias químicas porque mi percepción en ese momento era que entre más capacitación tengas, tienes mayores oportunidades para enfrentar los problemas en la vida laboral. Y al mismo tiempo te diría un poco de este miedo de salir a trabajar y de enfrentarte con esa vida profesional, ¿no? Porque claro, mentiría si te digo... Más, ¿no? Exacto, mentiría si te digo que el ser estudiante no te deja dentro de una zona de confort, ¿no? Y yo tuve la oportunidad solo de ser estudiante, mis papás siempre me proveyeron y tuve la oportunidad de poder solamente estudiar cuando estaba en la etapa de la licenciatura. Visto a la distancia, pienso, debí arriesgarme más y debí, no sé, trabajar y adquirir esta experiencia profesional, pero no tuve en ese momento esa oportunidad, no lo hice, no sé si es valentía o la necesidad, pero bueno, una vez que pasó la carrera decidí hacerle esta maestría en ciencias orientada a la química orgánica. Como entré finalmente a esta carrera de química por la química orgánica que vi en la preparatoria,
pensé que era lo que más me gustaba. Y la tesis de licenciatura que hice en la licenciatura y en la maestría caí en un laboratorio de farmacia, que podría decir que fue el primer acercamiento que tuve a esto que llamamos como la investigación clínica. Porque en este laboratorio de farmacia investigaban compuestos con actividad biológica, principalmente helmintos y protozoarios. Y entonces todo el diseño de productos químicos que hacían iban orientados hacia atacar un padecimiento que existe en la sociedad mexicana. Y lo maravilloso de este lugar es que además ya habían avanzado en las fases preclínicas y ya habían llegado inclusive, en la fase científica, que es la parte in vitro, y después ya habían llegado también algunos medicamentos, ya estaban en la parte de preclínica, porque ya estaban en asociación con la Facultad de Veterinaria y ya se probaban algunos de estos medicamentos. Entonces, ver esa trayectoria de cómo va un medicamento pasando por sus diferentes etapas y con objetivos de llegar a seres humanos, me pareció muy interesante. Pero bueno, termino la maestría y tengo la oportunidad de entrar a la Facultad de Química de la UNAM en una unidad de servicios de apoyo a la investigación que se conocía como USAI, donde estaban todas las técnicas instrumentales para dar soporte a la investigación que se hacía en la universidad y también en universidades adicionales, ¿no?, que podían subcontratar este servicio. Y entro particularmente en el laboratorio de resonancia magnética nuclear. Ahí aprendí esta técnica, a usarla, a interpretar todos los resultados que obtienes. Trabajábamos no solo para servicio interno, también dábamos servicio a laboratorios externos que querían caracterizar sus compuestos a través de esta técnica. Y la verdad aprendí muchísimo, me encantó. Y después, como buen joven que tiene esta inquietud de salir y explorar el mundo, decido entrar al Centro de Investigación de Polímeros que tenía COMEX, también orientado a esta técnica de instrumentación que es la resonancia magnética nuclear. En la UNAM estuve 4 años trabajando y después salgo al CIP, que es como se conoce por sus siglas, y estuve ahí 1 año. Te diría, ahí es donde aprendí lo que conocemos hoy como un ambiente laboral tóxico, y tengo que decirlo así con sus palabras, porque si bien es cierto ganaba mucho más, aprendí lo que es un ambiente, lo que llamamos un ambiente organizacional, ¿no?, que no necesariamente es favorable para los empleados. Y a los 3 meses yo ya me quería salir, pero tampoco quería regresar un poco derrotado a la UNAM, ¿no?, y decir, toco la puerta y otra vez, por favor, denme chance. Acéptenme. Entonces, acéptenme de regreso, me equivoqué, ¿no? Entonces, pues empecé a buscar y a buscar. Hubo un momento en donde apliqué inclusive para hacer sobrecargo, ¿no?, en estas aerolíneas. ¿En serio? Pero en serio, sí, llegué hasta allá, pasé todos los procesos de selección que son bastante largos. Pero bueno, llegué hasta el final y ya nunca más me llamaron. Por algo será que no me llamaron. Sí, yo creo que sí. Entonces, porque, ¿cómo es que llego a este mundo de los sobrecargos? Te diría, porque cuando me cambio al Centro de Investigación de Polímeros de COMEX, la planta, o bueno, donde estaba el laboratorio, estaba cerca de las pirámides de Teotihuacán. Y yo vivía en ese momento por Xochimilco. Entonces, trasladarse era una locura. Entonces decidí rentar un cuarto amueblado, un cuarto amueblado a la mitad del camino. Y caí en una casa de huéspedes que rentaba a sobrecargos y a pilotos jóvenes que están apenas entrando a ese mundo de la aviación. Y entonces es como conozco ese mundo, ¿no? Porque no es que yo tuviera alguna vez esa inquietud. Y gracias a eso es que, bueno, yo les platicaba un poco cómo estaba yendo el trabajo. Me decían, ¿por qué no aplicas para esto, no? Para piloto no, porque se requieren primero muchas horas de vuelo y claro, son costosísimas, ¿no? Pero sobrecargo en ese momento era un salario que estaba bastante atractivo y así es como decidí aplicar. Pero te digo, fue un momento, un lapsus en mi vida, ¿no?, científica, y afortunadamente no se dio. Pero después tuve la oportunidad con una amiga que conocía, ella trabajaba ya en Sanofi, era monitor clínico, y me dio la oportunidad de platicarme de cómo era este mundo. Y empezó a surgir ahí una posición como de becario
para ser monitor clínico. Y si bien es cierto, era como un retroceso en términos salariales, yo dije, lo que necesito es salir de este lugar, porque no voy a crecer, no estoy a gusto, no es lo que esperaba. Después de un tiempo logro entrar a este programa de becarios a Sanofi y la verdad es que no me arrepiento de haber dado ese paso, que a veces pienso que es como un paso hacia atrás y la gente dice, hay un dicho, ¿no? Que dicen para atrás ni para tomar impulso. Yo creo que a veces hay que corregir el camino y dar 2 pasos hacia atrás sí te permite rectificar y decir, estoy a tiempo de poderlo corregir. Entonces entro a Sanofi como becario. La verdad, este programa era maravilloso porque te permitía acompañar a un monitor clínico en todo el proceso de sus visitas de monitoreo. Él te capacitaba, era como tu mentor. Y al mismo tiempo no tenías la responsabilidad de ser el monitor, ¿no? Eras como una especie de asistente del monitor, pero sin que realmente trabajaras en el proyecto. Entonces, además, permitía conocer otros departamentos que interaccionan con el monitoreo clínico, como es toda la parte de importación y exportación, ¿no? En el caso de pertenecer a una farmacéutica, pues el almacén muchas veces está ahí, entonces podías interaccionar con ellos y ver qué es lo que ocurría, ¿no? También el departamento regulatorio, que era el que sometía a COFEPRIS, estaba ahí, entonces te enriquecía mucho todo lo que aprendías en ese programa. Valía mucho la pena. Entiendo en la actualidad que es difícil tener un programa de esa magnitud precisamente por el costo que implica, ¿no? En la actualidad, finalmente todas las compañías buscan tener un revenue específico e invertir eso en capacitación a veces es más costoso, ¿no? Entonces hay que buscar maneras creativas de resolver ese problema y de poder capacitar a la gente para que esté en el barco en el momento en el que tú lo necesitas. Pero bueno, ahí entro como monitor clínico, ahí empecé a desarrollarme, estuve alrededor de 2 años. La verdad es que en comparación a lo que tenía del ambiente laboral que había mencionado antes, totalmente diferente, el ambiente mucho más respetuoso. Al ser una compañía internacional, el valor a los empleados es diferente, ¿no? Entonces, a veces las compañías locales, ¿no? Y no hablo solamente de México, pudieran tener estos vicios en la formación del personal y en el ambiente laboral que generan. Y después de estos 2 años, bueno, tengo la oportunidad de entrar a PPD. Surgió una vacante, apliqué a ella y ahí también entro como monitor en un nivel diferente y empecé a formarme desde la perspectiva de una CRO, ¿no? Al estar en una farmacéutica, todos los procesos son mucho más directos. No hay tanta triangulación en todo lo que ocurre en investigación. Y en el momento en que cambio a la CRO, te das cuenta que hay muchas cosas que requieren pasos adicionales. Las CROs podría decirte que tienen demasiados procesos y con demasiados a veces pienso que no es tan positivo, ¿no? A veces llegar a tomar una decisión porque el paciente está dentro del sitio y necesitas que le llegue el medicamento o que se libere un kit a través de los sistemas electrónicos, es más complicado porque hay que pedir una cadena de autorizaciones y a veces eso en las CROs pudiera complicar el proceso. Sin embargo, el lado positivo es que tienen más procesos y más puntos de control de lo que tiene una farmacéutica. Entonces, como finalmente lo que proveen es un servicio a las farmacéuticas, a los patrocinadores, obviamente la calidad es una de sus premisas para generar investigación clínica. Y eso los hace mucho más expertos en diferentes áreas para manejar y gestionar todo lo que es la investigación clínica. Ahí dentro de PPD, bueno, continué mi carrera en el monitoreo clínico. Estuve alrededor de 7 años creciendo sobre el área de monitoreo. Tuve la oportunidad de monitorear en otros países como Argentina, ¿no? En República Dominicana. Y la verdad la experiencia es muy enriquecedora. Tratar otro tipo de investigadores, otros países, te enriquece mucho en cuanto al conocimiento. Se presenta después la posibilidad de ser, como le llamamos aquí en PPD, People Manager o Line Manager, que es el supervisor directo de los RAs y de los asistentes de proyecto.
No era necesariamente lo que yo estaba buscando, yo quería ser más el gerente del proyecto, ¿no? Porque pensaba que tenían mayor campo de acción y de toma de decisiones. Y bueno, lo que me gustaba en ese momento era, como monitor clínico, siempre aspiras a esa posición de gerente de proyecto, porque es como en el rol con el que más interaccionas. Y en su momento, bueno, los gerentes de proyecto tenían mayores responsabilidades de las que hoy en día tienen, ¿no? Gestionaban más todo el proceso de la investigación clínica. Cada vez se ha ido eh, compartimentalizando más o separando las actividades que hace un gerente de proyecto. Pero bueno, lo que me ofrecen es ser people manager y decido aceptarlo. Al día de hoy te puedo decir que es algo que no me arrepiento, que fue una decisión bien tomada y que no regresaría a ese otro camino. Porque en el camino de ser people manager de CRAs y de asistencias de proyecto aprendes estas soft skills de cómo debes de gestionar a la gente. No solamente un proyecto, sino cómo se gestiona a la gente, cómo las convences de los objetivos organizacionales que tiene una compañía, que se alineen a los objetivos que tiene cada individuo y que en conjunto los puedas llevar al mismo rumbo, ¿no? Esa es una de las principales tareas que tienen los people managers. Convencer a la gente de qué es lo mejor y cómo hacerlos trabajar en equipo. Y además los tienes que adaptar a esta personalidad que tú ya traes, ¿no? Porque desde mi perspectiva, un buen people manager tiene que adaptarse a la personalidad de cada uno de los individuos que le reportan. Y no al revés, ¿no? Que a veces pensamos que la gente es la que se tiene que adaptar al tipo gerencial. Y debe ser al revés, porque un people manager está para servir a esos colaboradores, para buscar qué son las necesidades que tiene, cuáles son las herramientas que necesita, cómo lo puedes ayudar a continuar en su desarrollo profesional. Y al mismo tiempo no solo es esa parte de soft skills, sino también un people manager en la actualidad busca dar soporte a todo el país en el que participa, ¿no? En el caso de México, bueno, es cómo lograr que los proyectos se ejecuten de manera efectiva, que logres los resultados que la corporación está buscando, los objetivos de cada proyecto, ¿no? Tratando de entregar la mayor calidad en el menor tiempo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que son las que enriquecen mucho a esta posición de People Manager y es un rol fundamental porque es un mediador entre la gestión de un proyecto y los recursos. Entonces, fue muy interesante, estuve a cargo de CRAs y de asistentes de proyecto alrededor de unos 6 años más o menos, no, unos 5 años aproximadamente. Y después tengo la oportunidad de cambiar a otro rol que son, en PPD les llamamos RSM locales, que son una especie de monitor remoto, en donde se buscaba que hubiera un rol que fuera el principal punto de contacto con cada centro de investigación. El monitor generalmente en el monitoreo convencional viaja todo el tiempo, visita los centros, es el principal punto de contacto, resuelve dudas. Pero ¿qué sucede mientras el monitor está viajando y tiene otros estudios que van corriendo en fases diferentes? A veces los investigadores o los centros de investigación no se podían comunicar con los CRAs, con los monitores. Entonces es como surge la idea de este rol de RSM local, ¿no? Que es una especie de monitor remoto, para que esté basado en oficina y siempre tenga esta disponibilidad para los centros, que domine el protocolo, que pueda explicar al investigador qué hacer en caso de que tiene un paciente y no se le puede distribuir el medicamento, etc. Entonces, tengo la oportunidad de tomar este rol, de estar a cargo de todo este departamento de los monitores remotos durante un tiempo, pero como la organización tuvo algunas reestructuras, antes la parte de startup estaba separada de nuestro departamento, era otro departamento, deciden incluirlo y tengo la oportunidad de hacerme cargo del departamento de startup, ¿no? Que es las actividades actuales que llevo.
En Startup, bueno, estoy encargado de todos los especialistas regulatorios y de los especialistas de contratos, que son los que van a ejecutar, ¿no?, el acuerdo financiero con los investigadores. Y los especialistas regulatorios son, pues, los que llevan a cabo todo el proceso desde que termina la factibilidad hasta que entregan al monitor el sitio que está listo para activarse, ¿no?, que pasan por los comités de ética, por COFEPRIS, etcétera. Entonces ahora me encargo de esa parte. Es interesante el cambio porque cuando yo era monitor, la verdad, jamás me vi siendo parte de Startup, porque siempre pensaba, Startup siempre está corriendo, siempre está lleno de trabajo, nunca llegan, ¿no?, a los tiempos, siempre están estresados. Y la vida me dijo, bueno, aquí está esto para que lo enfrentes, para que crezcas. Y la verdad es que ha sido un reto muy interesante. También te diría, tampoco me arrepiento de Startup, porque creo que me ha permitido probarme, ¿no?, salir de esta área de confort, ¿no?, buscar nuevas formas de hacer las cosas para lograr los resultados que se esperan. Y he aprendido mucho y he crecido mucho en este proceso. Ahora que tenemos el equipo de los Contract Specialists, que son los que se encargan de la ejecución de los contratos, es un rol más del área de derecho, ¿no? Entonces, es aprender otro lenguaje, aprender qué es un contrato, ¿no? Si bien es cierto, desde el área de monitoreo podías leer un contrato y entender y buscar dónde estaba lo que se le iba a pagar a cada investigador, ahora tienes la responsabilidad de ver que todo esté bien, ¿no?, que los contratos se ejecuten de manera adecuada, con los términos legales que se espera para el país, ¿no? Entonces creo que ha sido muy interesante aprender estos nuevos roles que tiene un par de años de los que estoy asignado. Y así es como llego al punto en el que estoy, ¿no? Y retomando esta pregunta que hacías de este mito de quedarse dentro de un área, una vez platicaba con uno de los líderes regionales que teníamos y justo, ¿no?, que una de las características que tenía o que tiene PPD es favorecer el movimiento de las personas, permitir que la gente aprenda cosas diferentes y de las diferentes áreas que existen de la compañía. Eso te da una visión mucho más holística del proceso. Tuve también la oportunidad de hacer una maestría en alta dirección en la Facultad de Contaduría hace unos 3 años más o menos, antes de tomar este rol, y aprendí eso, ¿no?, que yo vengo del área científica y siempre estuve mucho más orientado al tema científico, pero cuando tienes que interaccionar con gente que no está dentro de este ramo y ves la forma diferente en que estructuran su pensamiento, cómo resuelven los problemas, te da una visión mucho más amplia de qué es una compañía, que no solo es que estamos aquí por el tema científico, sino hay muchas más áreas que participan y que son importantísimas en una organización. No solo en la organización del monitoreo clínico, sino así sea la señora que vende quesadillas, ¿no?, hasta Amazon, todos tienen esta estructura organizacional, finanzas, ¿no?, diferentes departamentos con los que tienes que interaccionar, que a veces uno los da por hecho y que son valiosísimos para que una organización subsista a lo largo del tiempo, ¿no? Desde la creación de objetivos de corto plazo, de largo plazo, por qué se tienen que hacer, por qué cada compañía tiene una misión, una visión, lo vas entendiendo cuando interaccionas con otros departamentos, con otras áreas. Y yo en lo particular esto me quedó mucho más claro con esta maestría que también conocemos como MBA, porque te permite ver eso, ¿no?, cómo se estructura una organización. Entonces, eso es lo que yo creo que me ha permitido llegar a donde estoy, ese continuo aprendizaje, ¿no?, y la flexibilidad que uno tiene que conseguir para seguir creciendo. Uno de los dichos que siempre digo es: crecer duele, ¿no? Desde que eres adolescente y empiezas a crecer, hasta los músculos te duelen porque estás creciendo. El crecimiento siempre va a ser doloroso para una organización, para una persona, etc. Pero pasando ese dolor, vas a ver que tú lograste o que estás en un punto diferente de cuando empezaste. Y algo que agradezco de mi mentora o de mi jefa actual es eso, ¿no?, que siempre promovía la capacitación continua, ¿no? Hay que capacitarse para que uno consiga más conocimiento y tenga más herramientas para poder resolver los problemas.
¿no? El conocimiento finalmente te permite, es como un estuche o una caja de herramientas, donde el conocimiento es una herramienta que tú vas guardando en esa caja, y cuando tienes un problema tú puedes abrir esa caja y resolverlo con esas herramientas que has adquirido a lo largo del tiempo. Por eso invertir en la capacitación es uno de los puntos más importantes en la actualidad, porque el conocimiento es lo que nos va a hacer crecer y nos va a posicionar mejor que cualquier otro, ¿no? Que puede quedarse solamente con el área en la que está. Por eso este mito de cambiar de áreas y de esa manera no creces, yo estoy un poco en contra de eso, porque creo que cambiarte de área precisamente lo que te permite es eso, conocer cómo se hacen las cosas desde otra perspectiva, desde otra visión, y puedes resolver más problemas. Por ejemplo, los CEOs de las compañías, de cualquier compañía tecnológica, farmacéutica, CROs, etcétera, no son los más especialistas en un área, sino entienden todo el proceso de la organización sin ser especialistas, pero les permite la toma de decisiones, ¿no? Toman los datos que son necesarios de los expertos con los que están asociados, hacen un análisis y eso los lleva a una conclusión. Ese es el proceso de la alta dirección, ¿no? La toma de decisiones correcta a través de datos o de hechos que ocurrieron. Y para lograr eso tienes que tener mayor visión de cómo funciona toda una organización. Y si has participado en diferentes áreas, es mucho más fácil que puedas tener esa capacidad de toma de decisiones, ¿no? Vaya, pues miren, híjole, aquí no sabes, Víctor, tremenda tela para cortar que me estás dejando sobre la mesa, porque yo pensaba, dije, pues el mito de cambiar de áreas, pero no, hay más de dónde sacar tema aquí, porque voy un poquito más para atrás. Yo también estudié en la Facultad de Química, soy QFB. Entonces cuando dijiste estudié Química en la Facultad de Química, yo dije, pues QFB, pero no, eres químico. Como le llamamos actualmente, o no sé si antes también se llamaba químico puro, ¿no? Como si se tratara de un estirpe acá raro. Exacto. Así es. Después hiciste tu maestría en ciencias químicas. Entonces, correcto. Hay mucha controversia todavía, como que en los estudiantes. Tengo la oportunidad todavía como que ver más o menos cómo se desempeña la gente en la Facultad de Química. Tengo contacto con algunos coordinadores de carrera, profesores. Y algo que siempre les duele o les preocupa mucho, sobre todo a los químicos, es: los químicos no tenemos campo laboral, ¿no? Hacen la pregunta de, claro, además de profesor de secundaria, de química, ¿de qué más se puede dedicar un químico? Y es como de, hermano, o sea, debe de haber un montón de opciones laborales, y sobre todo después de, o sea, imagínate, después de una maestría también, que eso es otra cosa que también se dice, ¿no? Que si tienes tu maestría, híjole, como que ya menos probable es que te den porque estás sobrecalificado. Entonces, ver cómo tuviste la oportunidad de meterte hasta la investigación, o sea, estar ahí en la USAID, después irte a este laboratorio de polímeros, y que aún así, ¿no? Después de andar por aquí, casi llegar a estar volando como sobrecargo en una aerolínea, pues sí, pudiste regresar, o bueno, no regresar, sino llegar al mundo de la industria y desempeñarte, hacer una carrera y después hacer una maestría en alta dirección y llegar hasta donde estás ahorita. O sea, esto es evidencia de que no es una limitante estudiar una carrera que se puede decir que es 100% más enfocada a la academia, entrarle a la investigación, o sea que incluso que aunque tengas tu maestría y ya tengas experiencia en el laboratorio, no es pues ni modo, me tengo que quedar aquí porque como ya hice aquí carrera, ni modo que me vaya a ir a otro lado, ¿no? Aunque me paguen menos y no, mejor me hago un doctorado, un postdoctorado y le seguimos por acá. Sí se puede, es válido, solo hay que, pues primero intentarlo, ¿no? Y atreverse a salir, como tú dices, de esa zona de confort, que ciertamente cuando uno es estudiante, pues bueno, está bastante agradable, ¿no? Es como, pues mira, me dan mi beca, gano bien, estoy aprendiendo cosas, porque no se puede negar, lo que uno aprende en esos campos es impresionante. Me identifiqué también mucho con tu historia porque precisamente yo hice una estancia de investigación en química orgánica, en síntesis, en un laboratorio que sintetizaba antiparasitarios, pero para uso veterinario. Entonces también tuve la oportunidad de estar ahí, ¿no? Y de experimentar lo que es hacer una síntesis, no estar todo el día ahí viendo cómo le vamos a hacer la síntesis, después
hacer la cromatografía, ver que sí salió, que no salió, y aventarte todo el día, ¿no? Correcto. Entonces es muy interesante cómo, pues esta historia, y creo que podría servir de bastante referencia para personas que estén dudando en si vale la pena como que dejar esa carrera que supuestamente ya están formando en la investigación para dar el brinco hacia otros lados. Y, Correcto. y que solamente, ¿no? Y que llegando también se vale andar moviéndose de un área a otra. Entonces, Víctor, vaya historia que traes, ¿eh? Vaya historia. Te diría, mira, regresando a esto que mencionas de química, mi visión en ese momento era, bueno, química, si bien es cierto, no está especializada como en la Facultad de Química está químico de alimentos, el QFB, el ingeniero químico y químico metalúrgico también, ¿no? Y ya Entonces está yo la de veía que, materiales también. exacto, ¿no? En mi época no existía esa, pero estaban estas. Y pensaba, bueno, químico es como salir como médico general, ¿no? O sea, no estás como tan orientado ni hacia los alimentos, ni hacia la farmacia, sino general. Y creo que te puede dar una visión más amplia de qué camino quisieras tomar. Y te diría, la realidad es que me fui hacia farmacia, pude haber sido QFB y no fue así, ¿no? Y tampoco lo encontré nunca como una limitante. Los QFBs llevan más materias del tema de farmacia, sin embargo jamás lo sentí como un tema o una carencia en mi formación porque siempre estuvo orientado a la parte de síntesis en la química orgánica, ¿no? Y el objetivo final, por supuesto, que es, ¿no?, que se probara un compuesto con actividad antihelmíntica o antiprotozoaria. Pero la realidad es que como estudiante o ya sea que estés haciendo la tesis o que estés haciendo alguna estancia, tampoco es que tú vas a hacer todo el proceso hasta llegar a las pruebas en animales, ¿no? Porque no te daría la vida para completarlo, a menos que estés en una investigación larga, puede ser que sí, pero eres un eslabón en toda esa cadena y ahí es donde vas entendiendo ese proceso. Y la verdad es que me gustó muchísimo todo el camino. Y hubo un momento cuando estuve en resonancia que pensé que no me iba a dedicar a la farmacia, ¿no? Porque me apasionaba la resonancia magnética nuclear. Pero bueno, la vida me llevó por este camino, ¿no?, de la investigación clínica. No me arrepiento, me ha encantado, ¿no? La compañía en la que estoy, que ya tengo casi 14 años ahí, es difícil ver ahora que la gente quiera permanecer mucho más tiempo, pero también es cierto que una de las cosas que te hace permanecer en una organización es que tus valores estén alineados con esa organización, ¿no? Siempre he dicho que Sí, pues, claro. los valores de la dirección se permean hacia los empleados y eso es lo que genera la cultura organizacional. Entonces, ahorita decirte, ¿por qué llevo tanto tiempo? Bueno, PPD por supuesto que tiene sus deficiencias como cualquier organización porque está formada por seres humanos, pero tiene unos valores que van totalmente alineados conmigo y eso es lo que me ha permitido permanecer en esta organización, no solo por el crecimiento, sino también porque va de acuerdo a lo que yo creo y pienso, ¿no? Porque los jóvenes en general, cuando eres muy joven, lo que quieres es crecer, crecer, crecer. Hay cosas que no te importan mucho. Hasta que caes en una organización donde te dije, el ambiente es tóxico, Sí. es donde empiezas a ver, la vida no es tan rosa como me la plantearon en la universidad, ¿no? O sea, sabía que iba a trabajar mucho, pero no pensé que lo que me iba a costar trabajo era la relación con el resto de mis compañeros, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que hace que permanezcas, ¿no? Y lo veo ahora y lo confirmo con este grupo de abogados que entró, ¿no?, en el área de Contract Specialist, que sí tienen una formación profesional más grande, porque muchos de ellos trabajan desde que son estudiantes, y tienen ambientes laborales, la verdad, bien pesados, ¿no? Muchas de las empresas en las que trabajan son empresas mexicanas, ¿no? Y en las empresas mexicanas no hay una cultura organizacional muy bien establecida, ¿no? Sino son despachos que se van formando, van creciendo y no necesariamente los líderes que la forman
toman cursos de formación para ser líderes, sino son literalmente jefes, ¿no? Entonces, esto me ha permitido confirmar que sí, que una organización finalmente va a estar, sus valores van a estar orientados a cómo son los valores de los líderes que la forman. Y bueno, así ha sido esto, y la verdad es que ha sido un placer trabajar en esta compañía, ¿no? Y trabajar en la investigación clínica, porque al final tenemos un objetivo social, que es generar medicamentos que puedan satisfacer las necesidades de salud de un futuro cercano o de mediano plazo. Entonces, trabajar en una organización donde tienes esta posibilidad de ayudar a la humanidad, creo que es muy valioso también. También es cierto que se ha satanizado mucho, o se sataniza mucho, de las farmacéuticas generan las enfermedades, ¿no? Para seguir vendiendo. Claro. Pero muchos no visualizan la inversión que tienen todas estas compañías para sacar un medicamento a la venta, ¿no? Son años de inversión, miles de millones de dólares, para sacar un medicamento a la venta, que por supuesto que tiene un retorno de inversión que es bastante atractivo, porque si no, no lo harían, ¿no? Pero durante muchos años invierten antes de obtener ganancias de eso, y no cualquiera lo haría, ¿no? Entonces, hay que conocer un poquito más de cómo se generan los medicamentos antes de solo decir, ¿no? Las farmacéuticas son las que nos enferman, ¿no? Creo que eso no es para nada cierto. Sí, bueno, es un tema muy complejo. Controversial. Muy complicado. Sí, demasiado. Y no solamente porque, pues sí, son, como tú lo mencionabas, ¿no? Son millones y millones de dólares, no solamente de inversión, sino también en el revenue. Después de que ya salió el medicamento al mercado, es como de vámonos, ahora sí, vienen los millones. Y siempre cuando hay millones de por medio se sataniza de alguna u otra forma, ¿no? Y correcto, hay que decirlo, ¿no? La cultura pop, las series, las películas no han hecho un muy buen trabajo poniendo esta visión sobre la mesa, ¿no? De que realmente la inversión que se hace y tratar de desarrollar medicamentos para enfermedades que de otra forma pues sería imposible desarrollar. Es decir, nada más preguntar, ¿no? ¿Quién tiene $1,000 millones así sobre la mesa para invertir y sacar un medicamento, ¿no? Hay como mínimo 10 años de tiempo para ver si se arma, ¿no? No, pues nadie. Sí. ¿Quién va a tener esa cantidad de dinero? Es muy difícil. Solamente empresas de este nivel, o estados, ahí podríamos meternos más controversiales, ¿no? Algo financiado por el estado, pero es muy pocos organizaciones o empresas que pueden llegar a tener este nivel de recursos para innovar de esta manera. Regresando también a la parte de la capacitación, la capacitación y las soft skills, ¿no? Que es otro tema importante sobre esto. Vienes de una carrera científica, sabes que no está tan amplio el conocimiento y de la importancia de estas disciplinas. Incluso siento que se les ve hasta mal, ¿no? Es como de yo soy científico, ¿qué me va a venir a mí a enseñar un abogado, ¿no? O ¿qué me va a venir a hablar a mí alguien de comunicación? Pero cuando vas creciendo, cuando vas como que interactuando con otras personas ya en el mundo laboral, en una cultura organizacional más amplia, pues te das cuenta de lo importante que es esto que a veces se ve para abajo, ¿no? Los valores de la organización, la ética, cómo comunicarse, cómo decir algo de buena manera, cómo negociar, porque sin eso difícilmente vas a poder avanzar en una organización, ¿no? Si te la vives pensando que tú puedes todo y que tú solito puedes y que no tienes que andar pidiendo permiso o negociar, pues entonces sí creo que hace falta mucho esta idea de las soft skills, sobre todo en disciplinas como lo es la química, ¿no? En cuestiones de la salud, porque pues a final de cuentas gracias a eso es que se avanza, ¿no? Y se llegan a acuerdos y se conforman equipos. Correcto. Sí, te diría, yo no solamente lo pondría en el tema de la química, yo creo que en la actualidad las soft skills o estas habilidades blandas para interaccionar con otros son fundamentales en cualquier organización, en el rubro en el que te encuentres, porque finalmente un empleado que es técnicamente muy bueno, puede hacer el trabajo de manera excelente, pero si no se sabe relacionar con otros, no va a poder trabajar en equipo, ¿no? Y ahorita está demostrado que los trabajos en equipo, o que el trabajo en equipo genera resultados
mucho mayores que el trabajo individual, ¿no? Que si lo sumaras esas fuerzas individuales, no te daría los resultados que obtienes cuando trabajas en equipo. Entonces, es fundamental poder tener estas habilidades blandas de cómo relacionarte, de tratar de ser empático, de entender qué está haciendo el otro. A veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta trabajo y decir, bueno, lo que yo hago lo hago bien porque lo aprendí así, ¿no? O yo tengo la razón. Y a veces no vemos la perspectiva del otro, ¿no? Nos pasa mucho en las organizaciones cuando la organización crece muchísimo, que si bien es cierto ya resolvió ciertos problemas de revenue, de talento, etcétera, empieza a trabajar en silos precisamente porque es tan grande la organización que empieza a perder esta interacción y esta comunicación, ¿no? Y lo importante es empezar a construir puentes en las organizaciones, pequeñas o grandes, para lograr este trabajo en equipo, para buscar cuál es el objetivo común que tiene la organización y no perderlo, ¿no? Y la única manera son con habilidades blandas, porque cada quien se va a especializar en algo, pero tú necesitas lo que hace el otro. Y si tú te llevas bien con el otro, lo entiendes, y no hablo de ser los mejores amigos, sino de poder trabajar en equipo bien, vas a lograr grandes resultados, ¿no? Vas a llevar a la organización a un buen puerto. Y no solo por decir, bueno, es la organización, sino el trabajo en general, esta sensación de logro que todos necesitamos, va a ser mucho más satisfactoria cuando lo haces en equipo que cuando lo haces de manera individual. Sí, por supuesto, no podría estar más de acuerdo. ¿Sabes qué? Se me hace muy curioso la parte donde me contaste que fuiste people manager. Fue como una especie de redención de vamos a hacer las cosas bien después de que la parte tóxica, que usualmente ese tipo de ambientes es por esto que mencionaba, la parte de los líderes, ¿no? Una mala gestión de tus recursos. O sea, fue como esa oportunidad, ¿no? De ya sé lo que es hacerlo mal, toca hacerlo bien. Sí, es interesante eso, te diría. En mi camino por ser people manager me equivoqué muchas veces, ¿no? Uno tiene la idea de lo que quieres lograr o las expectativas que tienen de ti, ¿no? En la organización. Y en ese proceso a veces te olvidas de que estás liderando gente, ¿no? Y que eres ejemplo y que también tienes que desarrollarlos. Yo creo que en el camino me fui erosionando, ¿no? De ser punta filosa me fui volviendo punta Roma, ¿no? En el camino, porque lo vas aprendiendo así, ¿no? Algo importantísimo en eso que mencionas es la retroalimentación que te pueda dar tu equipo y la apertura que tengas para recibirlo, ¿no? Porque recibir feedbacks cuando no es positivo duele, ¿no? Y te pega, te puede desmotivar. Exactamente. Lo mismo cuando recibes solo feedback positivo, te aumenta mucho el ego, ¿no? Entonces, a lo largo de mis años como people manager siempre he pensado, bueno, ni tomes todo lo malo ni todo lo bueno, porque ninguno de los dos puntos son positivos, ¿no? Para tu crecimiento. Escucha lo que te están diciendo, aunque duela, trata de mejorar sobre eso, y de lo bueno que te están diciendo, bueno, trata solo de mantener lo que creen que haces bien, pero no lo veas como soy el mejor, ¿no? Todas las organizaciones o muchas organizaciones tienen encuestas laborales para saber cómo estás, ¿no? Y a veces sales muy bien y al año siguiente no sales bien, ¿no? Y no necesariamente es porque lo estés haciendo peor, sino a veces descuidaste un punto y uno tiene que volver a enfocarse en eso que es importante, ¿no? Tratar de entender a la gente cuáles son sus necesidades, sus valores, hacia dónde quiere llegar, y tú buscar la manera creativa de alinearlos con lo que la organización quiere. De esa manera vas a desarrollar mucho a la gente. Entonces sí creo que aprendes muchísimo siendo people manager, porque ves diferentes personalidades. Hay desde el que le encanta todo el tiempo trabajar en equipo, desde el que no le gusta hacer nada de eso y lo prefiere hacer solo. Cómo los llevas a cada uno y cómo lo adaptas a tu propia personalidad. Porque por mucho que te quieras adaptar a los otros, también sale lo que eres, ¿no? Entonces ahí es buscar ese balance para tratar de desarrollarlo y de desarrollarte tú también, ¿no? Y el feedback o la retroalimentación creo que es valiosísima en ese... Juega un papel importantísimo. Sí, definitivamente. Víctor, qué gran episodio. Creo que tenemos aquí temas de mitos sobre la educación, la importancia de la capacitación,
un coach para recursos humanos también aquí. Creo que tenemos bastantes temas muy importantes que tocamos aquí. Y pues te lo agradezco muchísimo. La verdad es que creo que será un episodio que le va a servir mucho sobre todo a las personas que están a punto de empezar o que están en las etapas principales del inicio de su carrera, porque te digo, esto derriba bastantes mitos. Creo que lo logramos, el objetivo del programa, como que desmitificar esta idea de no, pues es que si me muevo de un lado a otro no me va a ir bien, y pues darse cuenta, ¿no? De que si uno quiere empezar a ser una de esas personas que toman decisiones, pues es importante tener la perspectiva 360, ¿no? Para que sepas, ¿no? Tengas toda la información sobre la mesa y tomes la mejor decisión posible. Te lo agradezco bastante. No, muchas gracias a ti, Diego, por la invitación. Un placer. No, de verdad fue un gusto. Y además también, pues él se sigue aplicando esto de la capacitación, ¿eh? No solamente es, sí, en algún momento me capacité. Actualmente, si no me equivoco, estás tomando 2 cursos en Academia PEX, ¿cierto? Correcto. Estoy tomando uno de logística y uno de contratos. Vean nada más, ¿eh? Entonces, ejemplos de que ya estamos aquí a un nivel de dirección y aún así se sigue, la capacitación es algo que no termina. Pues Víctor, pues muchas gracias, fue un gran episodio sin duda alguna y esperamos tenerte de vuelta en algún punto aquí en Apex el Podcast. Claro que sí, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Y a todos ustedes, nos escuchamos en el siguiente episodio.